عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Que la paz y las bendiciones de Dios sean con ustedes. Bienvenidos a su programa Cultura y Conocimiento del Islam. En esta ocasión, después de estar 3 meses sin tener la posibilidad de comunicarnos de manera directa, ahora lo vamos a hacer por primera vez, dado que ya se empieza a medio flexibilizar la salida nuestra para podernos empezar a reunirnos. Decirles que el clima de temor que todavía se genera en nuestra sociedad es bastante alto y muchas veces pareciese que la gente no confía en el poder de Allah para que les pueda subsanar su salud. Si bien es cierto, el mayor problema en esta pandemia ha sido no tanto la enfermedad, la mayor dificultad que hemos tenido es el miedo que se generó por parte de nuestros gobiernos, que de alguna manera responsable o irresponsable lo hicieron con objetivos diversos. Algunos capitalizar votantes, dado que en el caso de El Salvador el próximo año es un año de elecciones. Algunas acciones que se han tomado pueden ser hasta concebidas de alguna manera como herramientas de captura de voto y menosprecio para otros. Pero bien, en esta ocasión no será el caso de lo que vamos a hablar. Vamos a tratar de enfocarlos en un tema que en el mundo del Islam es bien importante, dado son 3 herramientas fundamentales que tenemos: el Corán, la tradición profética y los dichos del profeta, que de alguna manera ayudan y fortalecen el día a día del musulmán que quiere vivir su religión y su fe como Allah se lo ha permitido. Para esto vamos a invitar, como siempre, al hermano Bilal. Bienvenido, Bilal, después de tantos meses de estar distanciados, ahora estamos nuevamente en esta dinámica. Sí, un saludo muy especial para todos los amigos que nos ven a través de las redes sociales, especialmente a través del Facebook. Y sí, después de varias semanas de confinamiento prácticamente total, con excepciones bastante puntuales, estamos nuevamente aquí desde la Musala Imán Rida, al norte de la capital, transmitiendo un programa más de cultura y conocimiento del Islam en El Salvador. Excelente, muy importante el retomar nuestras energías y la posibilidad de empezarnos a reunir. En el entendido que ya será nuestro primer viernes que vamos a estar nuevamente en comunidad, llevando nuestra oración y con la oportunidad de tener nuevos visitantes, porque siempre se nos sumará alguien que vendrá a conocer del Islam. Pero para ello, Bilal, en esta ocasión quiero que, dado a las preguntas que nos llegan a la fanpage, hay algunos usuarios que han estado insistiendo en querer saber los pormenores de qué significa el hadith. Sobre eso queremos hablar en esta ocasión. Me gustaría, Bilal, que de alguna manera tú me ayudases a esbozar esta parte. ¿Qué es un hadith? Para que nuestros amigos vayan entendiendo a qué nos referimos con esa palabrita que es muy, pero muy importante dentro del Islam. Bueno, básicamente tenemos que comenzar diciendo que las fuentes del Islam tienen su asiento principalmente en el Sagrado Corán, que es la fuente fundamental de información para todos los musulmanes del mundo. Pero después del Corán tenemos obviamente la tradición islámica, que en la literatura que se ha publicado sobre el Islam se le conoce también con el nombre de Sunna. Esta Sunna está basada prácticamente, de hecho muchos expertos en el tema islámico están de acuerdo en decir que Sunna y Hadith prácticamente vienen a ser sinónimos uno de otro. Hadith, según varios lexicógrafos y lingüistas, tiene su origen en la palabra, o mejor dicho, tiene su origen en el significado de una noticia o un reporte nuevo. Ese sería más o menos, porque obviamente los temas lingüísticos y lexicográficos son bastante amplios y por lo general de una palabra
especialmente de una palabra árabe. Hay que acordarse que este es un idioma también que tiene palabras que son polisémicas, es decir, que admiten múltiples significados, pero por lo general se ha llegado a un cierto consenso en decir que la palabra hadís, en este caso, que sería el singular de hadices, que es también otra palabra que se utiliza muchísimo en la literatura islámica, vendría a significar algo así como una noticia nueva o un reporte nuevo. Perfecto. Pero ahí viene una parte también que me gustaría que tú también les explicaras a los amigos, desde el punto de vista religioso, cómo manejamos la parte, cómo se concibe ese hadiz. Esa pregunta es importante porque obviamente el análisis de una palabra tan importante como hadiz no se puede quedar únicamente en el estudio lingüístico, sino que hay que analizarlo también desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista religioso, que en este caso es lo que nos interesa. Desde ese punto de vista, el punto de vista de la religión, de cómo se define o cómo se ve esta palabra en los textos, en las interpretaciones de los expertos en la jurisprudencia, hay que decir que hadiz viene siendo prácticamente un dicho que es atribuido al profeta del Islam, que la paz sea con él, y que ha sido narrado o ha sido reportado por ya sea algunos de sus compañeros o en el caso de la escuela chiita del Islam, el hadiz también es una palabra o es un reporte de alguno de los infalibles, es decir, de alguno de los familiares sucesores del profeta del Islam. Esta es una pequeña diferencia que hay entre las dos escuelas. Mientras para la escuela sunni el hadiz se atribuye únicamente al profeta, es decir, dichos, hechos y también acciones del profeta, para la escuela chiita no solamente el hadiz es algo que viene del profeta, sino que también el hadiz es algo que viene de sus sucesores divinamente designados, lo que nosotros conocemos en el vocabulario chií como Ahlul Bayt. Así que es una pequeña diferencia, aunque por lo general hay un 98% de acuerdo en ambas escuelas a la hora de definir lo que es el hadiz. Esto es importante porque también nos da una visión de que en el mundo o en la escuela chiita es quizás un poco más amplio el término hadiz, porque abarcaría ya otra gran cantidad de dichos, Un universo hechos, más grande. un universo más grande, así es. Hay que acordarse que en la escuela chiita del Islam prácticamente lo que los sucesores transmitían, lo que los sucesores decían, estaba basado básicamente en las enseñanzas del profeta, ¿no? Así es que para esta escuela islámica, el chiismo, pues la palabra de los infalibles o de los sucesores también constituye un hadiz. Excelente. Este hadiz, Bilal, tengo entendido que para que sea como tal, tiene que componer una estructura específica, pues, porque si no mantiene ese esquema como tal, no es considerado un hadiz o puede ser una invención de alguna manera, dado que también yo sé que hay mucha habilidad para poder querer alterar de alguna manera e inventar algunas medidas de ese índole. No sé si habrá alguna forma. Bueno, la verdad es que como la mayoría de cosas en el Islam tienen que tener una estructura. Aparte de tener una estructura, también deben cumplir con ciertos criterios para considerárseles, en este caso de los hadices, como hadices confiables. En cuanto a la estructura o la composición de un hadiz, por lo general los hadices se dividen en dos, máximo tres partes, pero las dos partes fundamentales que componen un hadiz y que de hecho van a aparecer en unas láminas que vamos a presentar son dos. Una, obviamente la presentación de una cadena de transmisión que se conoce como isnad en el ambiente del estudio del hadiz, y luego estaría el texto que acompaña a esa cadena de transmisión que se le conoce con el nombre de matn. De hecho ahí vamos a presentar las palabras y ahí va a aparecer el desglose de la estructura del hadiz. Estos dos componentes son básicamente los componentes esenciales que tiene un hadiz. Obviamente que, por ejemplo, en el caso de la cadena de transmisión, esta cadena ya tiene, yo diría, prácticamente una ciencia detrás, porque hay expertos que han consagrado su vida intelectual a estudiar las cadenas de transmisión. La cadena de transmisión prácticamente vendría a ser lo que de alguna forma respalda la confiabilidad de un hadiz.
Luego, en el caso del texto que acompaña o el reporte que se hace de las palabras o los dichos o los hechos o los silencios del profeta, bueno, ahí entran también otros factores decisivos a la hora de analizarlos, por ejemplo, el uso de la razón y el intelecto. Un hadiz, por ejemplo, que contradiga el sentido común, nos da ya una pauta de que no se trata de un hadiz auténtico. Y obviamente que el criterio más general para poder distinguir entre un hadiz falso y uno verdadero está en su concordancia y su coherencia con las enseñanzas del Corán. Un hadiz que vaya en contradicción al Sagrado Corán, tenemos que tener la certeza casi absoluta de que se trata de un hadiz falso, se trata de una fabricación. Entonces son dos criterios que hay que tener muy en cuenta. Hay más criterios, obviamente, pero por cuestiones de tiempo no podemos mencionarlos todos. Pero estos dos criterios son dos criterios que aparecen con frecuencia y quizás serían los criterios más fuertes a la hora de analizar si un hadiz tiene ese nivel de confiabilidad como para, digamos, considerarlo parte de la tradición islámica. Excelente. Así como usted decía, Bilal, que de alguna manera hay una norma que debe de cumplir el hadiz para de alguna manera ser considerado como tal y verídico. Dentro de ese esquema, ¿habrá algún detalle que nos permite identificarlo, aparte de tener en cuenta los tipos de hadices y las colecciones que se tienen? De ahí, como tú decías, que los hermanos sunni de alguna manera tienen un estilo, y en el caso nuestro es muy diferente, más amplio, pero no sé si hay algunas colecciones consideradas verdaderas, pues, porque puede haber que hay un montón de hadices en circulación, que muchos de ellos son producto de la elaboración y la invención de que tienen alguna intención ya poco, qué decir, de la norma real del Islam, pues, porque muchas veces hay quienes han creado hadices con el ánimo de menospreciar alguna acción o alguna normativa que pudo haber provenido del tiempo del profeta y que de alguna manera queremos alterarla. Sí, hay que, en esta cuestión del hadiz, se tienen que tener en consideración dos cosas importantes. La primera de ellas es que hay una categorización de hadices, es decir, que los expertos en el tema de la ciencia del hadiz han venido haciendo una clasificación de hadices. Desde la famosa clasificación o la famosa categoría de los sahih, que de hecho en el mundo suní es una cosa bastante mencionada en su literatura, y que de hecho hay colecciones que llevan ese nombre, sahih. Vendría a ser algo así como un hadiz auténtico. Luego tenemos otros que se les denomina también como hadices buenos, se les conoce como hadices Hasan, que de hecho también vamos a presentar una lámina que ya va a aparecer por aquí en este programa, en donde están las categorías más importantes en cómo se clasifican los hadices. Obviamente hay hadices que son débiles, porque su cadena de transmisión tiene defectos, y eso lleva a que se hayan catalogado de esa manera. También está otra categoría de hadices, que son los hadices que definitivamente se consideran hadices fabricados, porque aparte de tener defectos en la cadena de transmisión, también el contenido del texto tiene deficiencias. Y hay una categoría especial de hadices que de hecho la gente se pregunta mucho, ¿y qué clase de hadices son esos? Se les conoce como hadices qudsi. Estos hadices qudsi se considera que son prácticamente una comunicación directa que Dios establece con el profeta, y que estos hadices de hecho tienen una categoría que está prácticamente arriba de los demás hadices. Fíjate, es una cosa bien curiosa con estos hadices qudsi, de los cuales hay colecciones enteras, incluso hay comentarios también de estos hadices, que de hecho esa palabra qudsi significa sagrado. Para graficártelo quizás de una manera un poco más práctica, algunos autores y algunos estudiosos de la materia del hadiz dicen que sería algo así como que las palabras con las que se describen estos hadices qudsi son propiedad del profeta, pero el contenido, la esencia, proviene de Dios. Por eso estos hadices por lo general comienzan no con aquellas famosas frases de que oí decir del profeta o el profeta ha dicho, sino que directamente dicen Dios dice, ¿verdad? Entonces son una categoría de hadices especiales
que merecen atención por ese carácter sagrado que los coloca de hecho arriba de las otras clasificaciones de hadices. Ahora, todo ese conglomerado de hadices, que son miles, y de hecho hay colecciones que son inmensas, también han tenido sus clasificaciones. Aquí no las podemos mencionar obviamente todas porque nos llevaría muchísimo tiempo, pero sí hay algunas colecciones de hadices que tienen nombres bien particulares y bastante comunes en la literatura. Ya hablamos de los famosos sahih, que son auténticos, que en el mundo sunita, por ejemplo, existe el Sahih Muslim y el Sahih Bukhari, que son quizás las dos colecciones más famosas. En el mundo chiita también hay colecciones bastante famosas de hadices que también se denominan auténticos, hadices confiables. Tenemos, por ejemplo, el Bihar al-Anwar, es una colección grandísima, es una enciclopedia de hadices, escrito por Alama Mailesi, ejemplo. Tenemos Al-Kafi, también es otra colección grande de hadices. Luego tenemos, por ejemplo, aquella famosa categoría de colecciones que se le conoce como Musnad, aquel famoso Musnad de Ibn Hanbal, que también es una forma de recopilar, es que realmente son métodos de recopilación. Correcto. Y luego, por ejemplo, tenemos los famosos Sunan también, que son otra de las categorías muy famosas en cuanto a la recopilación de hadices, que cada una tiene sus características esenciales, que también la vamos a presentar ahí en una tabla con su respectivo significado. Lo que hacen estas colecciones de hadices es prácticamente presentarnos las palabras del profeta de una manera específica. Hay, por ejemplo, algunas de estas colecciones que están agrupadas por temas, que tienen que ver, por ejemplo, con la doctrina. Hay otras colecciones de hadices que están agrupadas por temas exclusivamente relacionados con la jurisprudencia. Y hay otras colecciones de hadices que están basadas prácticamente en su cronología o en el orden alfabético de los narradores. Fíjate que existe entonces esta gran variedad. Hay una cosa que vamos a decirlo de forma más o menos clara, para que no cause confusión entre los amigos. El hadiz, sea de la categoría que sea, no puede ser equiparado con el Corán nunca. Correcto. De hecho, para los musulmanes, incluso para los grandes eruditos del Islam, está claro que ni siquiera las grandes colecciones de hadices que se consideran auténticas han podido escapar de la crítica, del estudio, de escudriñarlos, porque no posee el hadiz el nivel de confiabilidad y de infalibilidad que posee para los musulmanes el Corán. El Corán es la palabra inmutable, el Corán es la palabra infalible, el Corán es la palabra fuera de errores. Sin embargo, en el caso de las colecciones de hadices no se puede decir que sea exactamente lo mismo. De hecho, fíjate que hay historiadores occidentales, aunque con los historiadores occidentales hay que tener también algunas reservas, porque ya sabemos que algunos actúan bajo sesgo, pero hay algunos historiadores que señalan, y esto solo como un dato curioso, no para que la gente crea que esto es 100% cierto, pero ellos dicen que de toda esa colección de hadices que hay, contenidos en las colecciones, solamente un 50% son auténticos, es decir, que el otro 50% serían fabricaciones. De hecho, si hay un argumento en el que tienen razón, es el siguiente: muchos hadices fueron fabricados por intereses políticos durante las dinastías de los, por ejemplo, de los Omeyas y durante la dinastía de los Abásidas. De hecho, se contrató a personas para que estos narraran hadices falsos, que favorecieran políticamente la imagen de alguna de estas dinastías, o que en su determinado caso perjudicaran la imagen de los contrincantes. No hay que olvidarse que, por ejemplo, los Omeyas prácticamente crearon toda una tradición en la cual los días viernes el nombre del Imán Ali en los sermones, que eran oficiados por los Omeyas de aquel tiempo, se ponía o se hacía descrédito del nombre del Imán Ali. Entonces, bueno, no es de extrañar que los expertos, incluso los expertos occidentales o los estudiosos occidentales de hadiz, señalen de que uno de los motivos para la fabricación de hadices prácticamente era la cuestión política, favorecer la imagen de alguna de estas dinastías. Así es que esto para tenerlo en consideración y que nos sirva para seguir estudiando este tema. Excelente. Bien, Bilal, como decimos, el tiempo es el enemigo que tenemos nosotros, pero en este caso agradecer también
la posibilidad de poder llegar a nuestros amigos y hermanos ya de una manera diferente a como estábamos estos días transmitiéndoles el programa Cultura y Conocimiento del Islam. Unas últimas palabras, Bilal, para irnos despidiendo. Un agradecimiento muy especial para todos los amigos y los hermanos que están siempre en sintonía de este programa Cultura y Conocimiento del Islam en El Salvador, especialmente aquellos que nos hacen llegar sus preguntas. De hecho, este programa nosotros ya habíamos grabado un programa antes que trataba sobre el hadith, pero debido a que es una pregunta recurrente y que los amigos nos están enviando estas preguntas a la página oficial y también al WhatsApp, nosotros pues brevemente, ¿verdad?, nos tomamos el tiempo para responder estas preguntas. Así es que le mando también un saludo a Ariel González, que fue la persona que nos envió esta pregunta al Facebook. Bien, a los amigos agradecer la sintonía de este programa e invitarlos siempre a estar pendientes de lo que está subiendo a la red y invitarlos a hacer siempre las preguntas y las sugerencias que correspondan o que consideren necesarias. No me resta más que agradecer la sintonía de este programa. Nos vemos y los escuchamos el próximo viernes a partir de las 7 de la noche. Cuídense mucho. Hasta la próxima.